Ya lo vamos a conocer también un poco más, pero Martín realmente es una persona también muy cercana a todo lo que tiene que ver con... ya va a contar eso, yo no quiero contar todo, pero bueno. Que se presente él, no, pero algo vamos a contar. Bueno, es coautor del proyecto de Industria Naval Nacional, es coautor del proyecto de ley ELMA Siglo XXI, con la Federación Popular del Transporte Argentino, es creador del Plan Naval Argentino sobre los proyectos de ley transporte por agua, con reservas de cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Sabe mucho del tema y vamos a estar hablando con él ahora. Lo tenemos ya en comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por tan amable presentación. Martín, bueno, aquí conociendo a nuestros precandidatos, en este caso precandidato a presidente, nos gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo surge también Proyecto Joven, desde qué lugar comienza este camino, ¿no? Para vos de querer dirigir, como decían antes, los destinos de la patria, que no es poca cosa. Bueno, Proyectos Jóvenes, un partido político de Yamil Salerno que nos ha ofrecido muy amablemente presentarnos a través de su estructura partidaria, y el Movimiento de Liberación Nacional va a poder presentarse en estas elecciones con boleta nacional en todas las provincias argentinas, con la candidatura de Martín Miguel Ayerbe a presidente de la Nación y Hugo Rodríguez de vicepresidente. Hugo Rodríguez, un economista, politólogo, licenciado en ambas disciplinas, de unos 40 años, un poquito menos, 37 tiene Hugo, con especialidad en lo que tiene que ver con el tema deuda externa, sobre la base de la investigación de Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballesteros de la Justicia Federal sobre la deuda externa ilegítima, ilegal, fraudulenta, donde, bueno, tengo el agrado de ser acompañado por un joven argentino que se ha dedicado a prepararse, a formarse, a estudiar sobre la deuda externa, y además también con el mismo perfil malvinero que nos caracteriza a los del Movimiento de Liberación Nacional. Hay tres, te consulto, ¿hay tres precandidatos en Proyecto Joven? Sí, como en muchos otros partidos, hay varias precandidaturas a presidente. Creo que hay 27 en total listas, ¿no? Nacionales. Sí. Bueno, nosotros somos una lista de tercera posición, probablemente la única lista de tercera posición que se presenta en la Argentina, dentro de la doctrina nacional, que es el justicialismo como síntesis de la doctrina nacional, ¿no? Del ejército argentino del general San Martín, de la nacionalización de la banca y el comercio exterior de don Juan Manuel de Rosas, de la creación de la YPF 100% estatal de Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi, y de la línea industrialista nacional, ¿no? Que tiene probablemente inicio en José Gervasio Artigas, gran defensor de la industria nacional y gran defensor de la democracia orgánica, popular y constituyente, ¿no? Esos principios que quizás se defendían mucho al comienzo, estamos cumpliendo este año 40 años de democracia. Esos principios que se querían o se pretendía defender cuando comenzó esta nueva democracia a partir del 83, que después se fue perdiendo en el tiempo. Bueno, esta democracia es en realidad el premio consuelo del proceso de reorganización nacional conducido por Martínez de Oz, la embajada norteamericana y la embajada de Inglaterra en la Argentina. Es una democracia cautiva de representantes en donde las decisiones son fruto de una minoría, de una oligarquía política, que es la rosca política que gobierna el país y que no da solución a los problemas argentinos, que no son demasiado difíciles de comprender. El pueblo es por lo mucho más lúcido que la clase dirigente, y la causa de los argentinos se puede resumir en una sola, que es el trabajo, porque el trabajo es la fuerza constitutiva del ser en su marcha por el mundo, y su acción, su existencia, lo define incluso como ente. El ser humano, definido abstractamente tal cual lo que es, puede en realidad sufrir ciertas modificaciones sustanciales,
producto del propio trabajo, ¿no? Eso es la marcha civilizatoria de la humanidad. Entonces, en el trabajo se encuentran los valores de virtud que edifican al hombre, que edifican la familia, que edifican la comunidad, que edifican la entera humanidad. Porque al trabajo hay que presentarse limpio, al trabajo hay que presentarse descansado, al trabajo hay que presentarse con buena predisposición, con por lo menos amor fraternal, o aunque sea respeto mutuo. Y eso es un régimen de justicia. Te consulto, ¿por qué crees entonces que la gente vuelve a repetir y vuelve sobre los mismos pasos? Si vos decís que es un poco más lúcido que la dirigencia política. Pero el pueblo no tiene otras opciones más que lo que el mercado de candidaturas de la partidocracia les ofrece. Alguno puede creer en la Argentina, no importa ni la ideología ni la afinidad política de cada uno de nosotros. Eso está en un orden de menor importancia. Pero siendo analíticamente objetivos, ¿alguien cree en la Argentina que el pueblo argentino eligió a Sergio Massa como candidato a presidente? ¿O lo puso la embajada norteamericana? Martín, un poco escuchando todo lo que referís, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos, digamos, que te parecen que son los más importantes a trabajar para conseguir, ¿no? Todo este cambio que se propone, ¿no? Al menos desde el espacio que vos conducís. Para nosotros lo principal es la creación de las fuentes de trabajo que alcancen el pleno empleo, porque la condición de pleno empleo, de que todos los argentinos en condiciones de hacerlo tengan el trabajo y se cumpla el principal derecho de segunda generación, ¿no? El derecho de primera generación podríamos decir que es el derecho a la vida, el derecho a la vida y a la libertad de la vida, porque tampoco es vida en un régimen de sometimiento. Ahora, el derecho al trabajo y el derecho a la vida también van juntos. No puede ser que haya derechos de tercera, cuarta, quinta generación y todavía no se puede garantizar lo mínimo e indispensable, que es el derecho a la vida, a la libertad y el trabajo. Entonces, las fuentes de trabajo son fuentes también de libertad, porque el argentino con trabajo crea una relación de mutualidad en el respeto y de justicia, porque todo el que trabaja es respetado y todo el que trabaja se hace respetar. Entonces, en este aspecto, el fin último es la organización de la comunidad, no el Estado, ni el capital, ni ningún otro tipo de artefacto, sino el fin último es lo vincular, el tipo de vínculo en la comunidad. Y eso se crea con un plan de pleno empleo, para lo cual nosotros proyectamos, con el instrumento que es el Estado empresario argentino, las empresas del Estado, una YPF 100% estatal, yacimientos carboníferos fiscales, Comisión Nacional de Energía Atómica, fabricaciones militares, astilleros y fábricas navales, todo el conjunto de empresas y corporaciones del Estado. 600.000 puestos de trabajo en terminales van a demandar 1.400.000 en la pequeña y mediana empresa, en el auténtico hombre nacional, que es el del desarrollo interior a través de las líneas de abastecimiento del Estado empresario, y esos 2 millones de puestos de trabajo industriales lo que nos van a provocar son 3 millones de trabajos más en la comunidad en donde esos trabajadores están realizando su labor, porque por cada trabajo industrial se provoca un trabajo y medio más en la comunidad. Entonces, los 2 millones de puestos de trabajo que tenemos que crear, van a crear 3 más, para alcanzar los 5 millones de puestos de trabajo, que es hoy el número de la desocupación en la Argentina. Martín, nosotros, vivimos en la provincia de Entre Ríos, casi todos sentimos desde acá que se centraliza en Buenos Aires, creo que es un débito, ¿no?, que se tiene con las provincias, el sentido federal, ¿no?, real. ¿Cómo ves esto? ¿Desde qué lugar se puede trabajar para tener realmente una Argentina más integrada y más federal? Bueno, justamente, ¿no? Las empresas del Estado no deciden en función solamente de la tasa de ganancia y la rentabilidad, sino que su propósito es el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de las industrias necesarias para la misma, el desarrollo de una logística que integre el territorio nacional y el asentamiento del pueblo argentino en el extenso territorio que los argentinos tenemos, ¿no? 2.800.000 kilómetros cuadrados del continente americano, más 1 millón antártico y 6,5 millones en el mar. La Argentina es inmensa, es monstruosamente inmensa. Para mantenerla unida frente a los procesos de fragmentación que la embajada norteamericana, la embajada de Inglaterra pretenden para segmentar la Argentina, cortarla y separar a la Patagonia Austral,
necesitamos un proceso de integración federal a través del dominio de la logística, porque la principal hipótesis de conflicto para nosotros está montada en la logística. Si nosotros tenemos una logística multimodal, con el proyecto que tenemos presentado hace más de 10 años con Estado parlamentario, que nos permite una corporación de transporte bajo la ley 20.558 de corporaciones del Estado, y tengamos una marina mercante, una flota fluvial, un transporte carretero, aerolíneas argentinas y líneas aéreas del Estado, más los ferrocarriles argentinos integrados en una corporación del Estado, nosotros podemos sostener el quebranto ferroviario, porque todos sabemos que el pasaje de los pasajeros que viajan en ferrocarril en el área metropolitana de Buenos Aires está subsidiado, porque es la manera en la cual los trabajadores pueden llegar a su fuente de trabajo. Si no hubiera ferrocarril, Buenos Aires sería un infierno peor que el que es. No alcanzaría las líneas de colectivo porque la saturación en las calles lo haría imposible. Entonces, la manera de desconcentrar la población que tenemos en el conurbano es repoblar la patria a través de los enclaves ferroviarios, porque donde hay una estación de tren y el tren pasa con frecuencia, el pueblo tiene logística para realizar la labor cotidiana. Entonces, el ferrocarril, como instrumento de desarrollo logístico y conquista del territorio, es la base del afincamiento industrial, y el afincamiento industrial es la base del afincamiento de las comunidades. Entonces, por eso nosotros planteamos que para que esta distorsión que se encuentra en el poblamiento argentino, donde el 40% del Producto Bruto y el poblamiento nacional se encuentra en Buenos Aires, pero no en toda la provincia de Buenos Aires, porque la región sureste pampeana se encuentra despoblada. El norte de la provincia de Buenos Aires, lo que sería la cuarta sección electoral, ¿no? Junín, Ameguino, Trenquelauquen, también está despoblado. Entonces, la concentración es en el cordón del conurbano entre la General Paz y la Ruta 6. Ahí se encuentra la mayor concentración. Esa conurbanización es peligrosa porque genera los peores males que la desocupación y la injusticia social provocan, que es la violencia, el crimen y las adicciones a las drogas. Entonces, nosotros necesitamos un repoblamiento como argentinos, pero además aumentar el índice de la tasa de natalidad. Nosotros vamos por un plan de natalidad premiando a las madres argentinas a partir de su tercer hijo. Toda madre argentina, a partir de su tercer hijo, recibe por derecho natural tierra que habitar. 1 hectárea de tierra en alguna región del país. Porque necesitamos ser 100 millones de argentinos para defender la patria. Somos apenas 50. Y para esta altura tendríamos que ser 100 millones de argentinos. Nos falta duplicarnos a los argentinos para poder ocupar verdaderamente nuestro territorio, sobre todo la Patagonia Austral, donde, fíjense, ¿no? Si nosotros sentimos que Entre Ríos está un poco despoblada, imagínense Santa Cruz, Chubut, ¿no? Sí. Martín, bueno, la verdad que siempre es interesante conocer, ¿no? Las propuestas de los diferentes candidatos, en este caso precandidatos a presidente, desde un punto de vista distinto, como dice Horacio. A lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y por ahí escuchamos, claro, algunas posiciones que, a pesar de ser tan distintas, pues parecen ser todos lo mismo, ¿no? En este caso, claramente, al menos lo que escuchamos es muy distinto de lo que hemos oído también como propuesta. Y bueno, ¿cómo se ven ustedes en este sentido? ¿Cómo sienten que van a ir estas elecciones? Bueno, nosotros nos sentimos verdaderamente muy entusiasmados. Arrancamos muy de abajo, es verdad. Pero para el que arranca de abajo, todo lo que viene es ganancia. Entonces, claro, nosotros que arrancamos muy humildemente, por nuestra condición de vida, porque somos argentinos que se gana el pan trabajando, y claro, desde los oficios, que es lo nuestro principalmente. Nosotros estamos constituidos por nuestra dirigencia política, podríamos decir, nuestros representantes, nuestros militantes, son maestras de escuela, herreros, torneros, mecánicos, comerciantes, los que todos los días edifican la patria con su trabajo. Entonces, todo lo que viene por delante para nosotros es crecimiento, y estamos verdaderamente muy entusiasmados porque poder presentarnos a elecciones nacionales con una lista presidente de la nación, en la cual verdaderamente la fórmula que constituye es una fórmula que es la expresión de la militancia, ¿no? Es el deseo materializado de la militancia de representación, no es
producto de una rosca o un acuerdo o un contubernio, sino se pudo alcanzar esto, pero esto es lo que se buscaba. Y representar a la Argentina con el Movimiento de Liberación Nacional, que hace 50 años, que fue derrocado en el último gobierno peronista de Juan Perón e Isabel Martínez de Perón, por el proceso de reorganización nacional de Martínez de Hoz, y medio siglo después se presenta nuevamente elecciones el Movimiento de Liberación Nacional de los Argentinos. Arrancamos de abajo, pero guay, porque al pingo que desde atrás arranca sin banderola, no hay lazo, ni pial, ni bola, que lo alcance a sujetar. Martín querido, nosotros te agradecemos mucho esta charla y bueno, obviamente estaremos en contacto seguramente ya más cercana a las elecciones para ver también cómo se fueron dando, ¿no? los resultados también de las elecciones del 13 de agosto. Te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Bueno, ahí está, un punto de vista distinto de lo que estamos acostumbrados, basándose más aún todavía en lo que es la representación por parte del Estado, en este caso él dice generando trabajo. Sí. Bueno, venimos en un ratito, quédate ahí con nosotros, todavía tenemos un ratito más de A Toda Costa antes de la despedida.